Engaging the enemy. Hola soldado, sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador y tal vez aprendiz que me acompañará durante este video. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. Para el día de hoy te mostraré cómo hacer el quickscope, y seguidamente veremos cómo darle un buen uso, y cuándo sería el mejor momento para utilizarlo. Para esto dividiré el video en 3 partes donde analizaremos los ajustes básicos, la recomendación de tu HUD para hacerlo con mayor facilidad, un pequeño entrenamiento y luego un gameplay para que puedas verlo en práctica. Si no sabes qué es el quickscope o solo tienes una idea, permíteme mostrarte. El quickscope es la forma de realizar un disparo rápido y preciso, ya sea con un rifle de francotirador o una escopeta, aprovechándonos así del autoapuntado que nos garantiza el arma al abrir la mira. En términos más simples, consiste en abrir la mira del arma y antes de que el arma termine de hacer la animación de apuntado, disparar e inmediatamente de haber disparado cerrar la mira. Como dije antes, lo que haremos será aprovecharnos del autoapuntado que toma el arma, ya que sin siquiera terminar de apuntar, a donde sea que apuntemos, ahí será exactamente donde irá la bala. Ahora, para mostrarte con exactitud cómo es que funciona esto, iremos al nuevo campo de práctica que tenemos en Battle Royale, y ahí lo pondremos en práctica. Antes pasaremos a ajustar todo lo que tiene que ver con las configuraciones y ya luego veremos su uso. Comencemos. Lo primero y más importante para mí es tener en cuenta el tipo de HUD con el que juegas, ya sea a 2, 3 o 4 dedos. Lo esencial es que lo tengas acomodado de una forma tal que te sea bien cómodo al disparar. Si juegas a 3 o 4 dedos, no solo el quickscope, todo movimiento o acción que hagamos en el juego nos será mucho más fácil de realizar, por eso jugar a esta cantidad es algo que recomiendo muchísimo. Pues bien, como verás, en mi caso utilizo el botón de apuntado y el de disparo con dedos diferentes, lo que me permite hacer el quickscope con una velocidad aún mayor. Lo segundo que recomiendo es en la sección de básico de las configuraciones, bajamos al apartado de apuntar y en esta parte marcaremos la opción de tocar y mantener para apuntar, la cual consiste en dejar presionado el botón de apuntado todo el tiempo que deseemos apuntar con la mira y una vez soltemos el botón, el personaje dejará de apuntar. Con esta opción se nos facilitará el tiempo que tardaremos en apuntar y luego en cerrar la mira. En caso de que quieras utilizar tocar para apuntar, la cual consiste en tocar una vez el botón de apuntado para apuntar con la mira y luego tocarlo otra vez para cerrarla, te enseñaré también cómo hacerlo con esta opción. Lo tercero que ajustaremos en las configuraciones será en la sección de sensibilidad. En el apartado de selector de sensibilidad, seleccionaremos la opción de cambiar poco a poco al usar la mira, ya que de esta forma lograremos que la sensibilidad de cámara cambie poco a poco a la de apuntado y no de golpe, lo que nos dará una ayuda con la precisión de los disparos. Pues bien, teniendo todo esto ajustado, pasemos a ver cómo es que se hace un quickscope y cuáles son sus ventajas. Pues bien, ahora observa cómo es que se hace el quickscope. Lo único que presionaremos será el botón de apuntado del arma y sin tener que esperar a que termine la animación de apuntado, presionaremos el botón de disparo y rápidamente soltaremos el de apuntado. La verdad es que es bien simple, lo único que se dificulta es a la hora de combinarlo con los otros movimientos. Observa con atención.
Ahora veamos cómo hacerlo con la otra opción. Haremos exactamente lo mismo, presionaremos el botón de apuntado, dispararemos antes de que termine la animación, y luego en vez de solo levantar el dedo, presionaremos una vez más el botón de apuntado para cerrar la mira. Puedes ir probando hacerlo cada vez más rápido como yo en este momento, y puedes además ir practicando con estos tiros al blanco, o incluso hacerlo más dinámico añadiendo unos cuantos bots. Presta atención. Y por último, te preguntarás tal vez cuál es la ventaja de hacer un quickscope, pues verás. Hacer un quickscope nos permite con el sniper impactar directamente hacia donde apuntemos de una forma más rápida pero igual de precisa. Y con la escopeta, nos permite evitar la gran dispersión de perdigones que tienen las escopetas a distancias. Podremos centrar todos los perdigones en un punto y además nos garantiza con ello un poco más de alcance de daño en los disparos. Airdrop is coming. Device hacked. Find the hacker nearby. Quickly. Device hacked. Señor, por tu espíritu. Señor, bendícelo, velo ahí. Velo ahí. Mira, Airdrop. Sácame la copa. Your teammate has been killed. No. The airdrop is coming. Papiña, que tampoco nos entró. Teams left. Getting close to victory. Una vuelta con igual. Vale.